cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré, ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo. Gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de la fe. La plenitud de la fe, la plenitud de la fe, plenitud de la fe. Hola a todos otra vez, ¿cómo andamos? Feliz domingo para todos los que no os he visto antes. Ahora ya para vosotros será ya mediodía, por la tarde y eso, ¿vale? Bienvenidos nuevamente al programa, bienvenidos a una nueva emisión en la que vamos a tratar un tema que yo creo que es importante y que no se ha tratado mucho nunca, y es el tema de la batalla cultural. Y bueno, ahora veréis por qué me parece que es interesante tratarlo, y con los últimos, no sé, con las últimas cosas que se están viendo en YouTube son las que me trajeron a la mente decir, bueno, yo creo que este tema es necesario que lo tratemos. Espera, voy a poner el aire. ¡Qué calor! Es un ventilador y vayáis a creer que es aire acondicionado. Ojalá, pero no tengo esa suerte. Bueno, vamos a ver. Tema de la batalla cultural. ¿Por qué? Bueno, estamos muy acostumbrados, yo creo que desde hace un tiempo, y sobre todo allí en lo que es Hispanoamérica, ¿vale? Este tema como que se puso muy de moda, se ha puesto muy en boga, lo escuchamos por todas partes, todo el tema de la batalla cultural, hay que dar la batalla cultural. Y yo creo que tenemos que empezar a tener claro en realidad qué es la batalla cultural. Desde qué parámetros debemos dar la batalla cultural, si la debemos dar, si no la debemos dar, cómo es, y hacer una serie de diferenciaciones que probablemente no se están haciendo en lo que nosotros vemos y en lo que tenemos como referente de batalla cultural. Nosotros también aquí en YouTube mismo tenemos, tanto del lado protestante como del lado católico, personas que se dedican al tema de la batalla cultural, bien, que están muy metidas en ese tema. Perfecto, nada que objetar, cuidado. Lo que yo quiero es que nosotros nos planteemos el tema de la batalla cultural para entenderlo desde la Iglesia, porque nosotros somos cristianos, somos católicos, y como católicos creo que nuestra fe tiene que estar viva y tiene que estar presente en cualquiera de las facetas de la vida que nosotros llevamos adelante, incluido el tema de la batalla cultural. Creo que una batalla cultural un católico tiene que darla desde su fe,
Pero vamos a ver si eso es lo que nos dice la Iglesia. Si no es lo que nos dice la Iglesia, vamos a ver experiencias que a lo mejor haya en otros continentes, aquí en Europa, por ejemplo, diferentes y que son distintas a cómo se estén llevando ahí en Hispanoamérica, ¿de acuerdo? Y es que, ¿os acordáis el programa de Jonathan Ramos, en este de Viganó, que hace todo el programa pero no habla de Viganó, y al que ya le contestamos con lo del Papa Progre, con su defensa de la Fraternidad San Pío X, él iniciaba ese vídeo haciendo como una especie de llamado, ¿no?, a que los cristianos lo que nos teníamos era que unir para dar la batalla cultural. Luego, por otro lado, veo que hay gente que recuerdo Mamela Fiallo, que estaba en la batalla cultural, que luego empezó en el tema de la apologética, que ahora parece que otra vez está por el tema de la batalla cultural, y tenemos algunos exponentes así. Bien, y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es en sí la batalla cultural? La batalla cultural saltó mucho a la palestra en habla hispana y en vuestro continente. Fundamentalmente se debe a una persona, sobre todo a una persona, ¿vale?, que es Agustín Laje. Agustín Laje, un politólogo, una persona muy formada, bien, que él, desde una postura política conservadora, empezó a llevar adelante lo que él empezó a denominar una guerra cultural, una batalla cultural. Ahora, la batalla cultural no nace con Agustín Laje, tiene precedentes muy anteriores ya, bien. Agustín Laje todos lo conocemos, ¿no?, porque él ha dado un montón de conferencias. Él fue el iniciador, básicamente. Yo creo que fue un poco la rueda que empezó a mover todo ese, no sé, todo ese engranaje, que además, por ejemplo, en países como Argentina ha tenido un calado fuerte, porque de hecho tenemos bastantes representantes de lo que podríamos decir la batalla cultural hispana, que son precisamente de Argentina. Bien, igual que Agustín, que son de Argentina. Tenemos a muchas personas que todos conocéis, ¿no? Pero Agustín lo vemos, él empezó a base de tener una serie de debates, a base de dar algunas conferencias. Marcó una pauta, un hito, por así decir, cuando escribió dos libros Dos libros para él han sido, en este sentido, lo que más ha marcado un poco las directrices. Uno que precisamente hablaba de la batalla cultural, ¿vale? Y en el que, en palabras del propio Agustín, esperad que lo voy a leer para no, ¿vale? Ese libro se titulaba La batalla cultural, ¿vale? Reflexiones críticas para una nueva derecha. Como vemos, aquí ya desde entrada, aquí se está asimilando la batalla cultural a una opción política. Esto es una de las partes negativas que yo le veo a la batalla cultural. Para mí, creo que plantear la batalla cultural desde una dicotomía política no es correcto si nosotros queremos dar la batalla como cristianos y si, como dice Jonathan Ramos y como lo dicen otra gente, cuidado, eso no es algo que yo no le tengo que reprochar a Jonathan Ramos. Si los cristianos en ese ecumenismo en el que nos tenemos que unir por muchas cosas, una de ellas sería bueno precisamente hacer un frente común frente a muchas ideologías, pero no solamente ideologías, sobre mucha cultura, muchos temas de educación, temas de familia y todo, que vienen y confrontan frontalmente la moral cristiana y la visión del mundo cristiano. Agustín Laje, él mantiene la tesis en este libro, ¿no?, de que la cultura había dejado de ocupar ya un lugar secundario. Pareciera, según él, antes a la cultura se le daba un lugar secundario y ahora tenía un lugar primordial, ¿no? Y entonces él plantea que en el mundo moderno, sobre todo en este mundo más postmoderno, la cultura ha penetrado completamente el ámbito político, ¿no? Y entonces a eso es a lo que él llama batalla cultural. Hay otros escritores y otros pensadores que no determinan así la batalla cultural, pero bueno, ahora estamos hablando de cómo este precursor, este iniciador, por así decir, este detonante que ha sido Agustín Laje en el tema de la batalla cultural hispana, cómo lo entiende él. Para Laje, y él en su libro lo explica, ¿no?,
que él no tiene solamente un interés académico, ¿no? En hacer una tesis de qué es la batalla cultural desde la nueva derecha o algo así, sino que su interés, desde el inicio, él tiene una intención política. En ese libro él tiene una intención política que él lo define así, una intención política de brindar herramientas teóricas, es decir, de brindar argumentos, ¿vale?, a lo que denomina la nueva derecha, para que se organice y emprenda su propia batalla cultural y así haga frente a la nueva izquierda. La visión de Agustín es que el tema cultural en él está presente una dicotomía que él divide entre nueva derecha y nueva izquierda. El progresismo, el globalismo, todo ese tema lo unifica en lo que él define como nueva izquierda, y el capitalismo, el liberalismo, los ideales conservadores los agrupa en lo que define la nueva derecha. De ese modo, para él, la batalla cultural, como estamos viendo, es una batalla política. Bien. Y esta parte es importante remarcarla. Aquí no vamos a entrar en si los argumentos y la visión de Agustín Laje es mejor o peor. Hay personas del mundo académico, del mundo también de la intelectual y de la batalla cultural que, bueno, hacen determinadas críticas a alguno de sus libros, porque después de este libro, por ejemplo, él tuvo otro libro que también fue impactante y fuerte y dio mucho lugar a debate también en Argentina, sobre todo, ¿no?, que se llamaba El libro negro de la nueva izquierda. Bueno, hay críticos que dicen que es una visión no actualizada de lo que sería la izquierda, que se basa básicamente casi en clichés de lo que tiene que ser la izquierda, lo que tiene que ser la derecha, pero bueno, es igual. Para Agustín Laje, para él considera que como esa lucha de clases en la izquierda fracasó, ¿vale? Pues ahora lo que se está haciendo es utilizar esas mismas técnicas para disolver la sociedad, infiltrando o metiendo en la cultura, o sea, imponiendo una cultura, ¿vale?, que se apoya fuertemente en el feminismo y fuertemente en la ideología de género, para promover, según él, un cambio de perspectiva hacia el lado marxista, ¿no?, que ya tenía sus orígenes en Gramsci, pero bueno, hay gente que no lo ve así, piensa que esa no es la interpretación exacta de lo que hizo Gramsci, ¿vale?, que Gramsci fue proscrito, fue perseguido por el Partido Comunista, tuvo que pasar también un periodo en la clandestinidad, ¿no? Y bueno, y Gramsci no defendía que se había terminado la lucha de clases. Entonces, bueno, ya te digo, no vamos a entrar en estos temas, esto se lo dejamos a los filósofos, se los dejamos a los politólogos, y nosotros vamos a entrar en los temas que nos interesan. Bien. ¿Y cuál es el tema que nos interesa? A mí, o el tema que yo creo que como cristianos, como católicos, nos debe interesar. La batalla cultural, tal y como se está planteando en esta batalla cultural fundamentalmente hispana, en esta batalla cultural de la nueva derecha, que es la que Agustín Laje planteó, y esa es la que se han adherido un montón de figuras del mundo hispano, ¿vale? Él la está planteando como una batalla política. Y yo pienso, ¿hasta qué punto eso es correcto? Es decir, sí o sí, la derecha tiene que tener la verdad y la razón, y la izquierda es la mentira y es todo lo malo. No sé, es esta casi una reducción un poco simplista de la realidad. Y lo que hace es polarizar a la sociedad en dos frentes. Lo que hace es quebrar justamente la sociedad en dos frentes, que luchan y que se enfrentan uno con el otro en una verdadera guerra. Quizás es el modo de hacer la batalla cultural. Es uno de los modos, no voy a decir, es uno de los modos y es el que se está haciendo.
Pero la Iglesia es ese modo el que establece. La Iglesia entiende que es la batalla cultural que debemos dar los católicos y que debemos dar los cristianos. Debe de estar sometida a la política. Porque claro, desde el punto y hora que partimos de que esta batalla cultural es una batalla política, ¿dónde estamos dejando nosotros el papel de Dios? ¿Dónde estamos dejando nosotros el papel de los valores cristianos, del cristianismo, del catolicismo? ¿Dónde estamos dejando nosotros el hecho de nuestra vida católica en la batalla cultural? Claro, así que nos encontramos muchas veces, nos encontramos muy a menudo que las personas que están en la batalla cultural, ellos priorizan el tema de la batalla cultural frente a la Iglesia. Para ellos es mucho más importante el tema de la batalla cultural que el tema de la Iglesia. ¿Y por qué digo esto? Voy a explicarme. Porque esa visión polarizada y política de todos los temas sociales hace que cuando las personas de la batalla cultural se enfrentan a documentos magisteriales, se enfrentan a determinadas actuaciones de la Iglesia, a determinadas pastorales, a determinados actos y declaraciones del Santo Padre, ellos siempre le ponen el filtro, ese filtro político, ese filtro de la batalla cultural al entendimiento de lo que la Iglesia está proponiendo y de lo que la Iglesia está enseñando. Esto lleva, en la mayoría de las veces, a una deformación de lo que son las enseñanzas verdaderas de la Iglesia y muchas veces también a una confrontación directa. Tan directa, que en muchas ocasiones parece ser que para poder estar en el grupo de la batalla cultural hay que ser bastante antipapa. Si no se es bastante antipapa, si no se identifica, como se está haciendo en muchas ocasiones, al Papa con el progresismo, como estaba haciendo también nuestro amigo Jonathan Ramos y como han hecho otros evangelizadores o apologetas católicos, ¿vale? En las que siempre se le está acusando de defender la Agenda 2030, de defender el ecologismo, de defender, cuando sabemos que en la mayoría de los casos eso no es así. Digo la mayoría para que no me vayan a decir que es que hay que ver qué rotunda soy, ¿vale? Claro, lo que nos encontramos es eso, lo que nos encontramos es que las personas tienen los textos del magisterio, tienen las guías, lo que nos da la enseñanza que nos está dando la Iglesia para caminar ante los problemas del mundo, y como esos textos, como eso, lo leen y lo interpretan desde su óptica de la batalla cultural, siempre están en confrontación normalmente con la Iglesia. Si a eso añadimos que esa batalla cultural, como bien dice Agustín Laje, se está planteando desde la política, nosotros lo que estamos metiendo son ideales políticos. Entonces, para ser de la batalla cultural hay que ser de la nueva derecha, hay que ser de la línea conservadora, hay que ser de la línea tradicionalista. Y vemos cómo hay una determinada relación que la podemos ver siempre con este tema del tradimodernismo y de los problemas que está trayendo a la Iglesia, una determinada relación en el hecho de estar dando esa batalla cultural, en el hecho de tener esa adscripción política a partidos de conservadores y partidos de la derecha, con el hecho de oponerse y de estar creando, en muchos casos, un disenso, en otros casos una crítica muchas veces frontal y manifiesta contra el Santo Padre, como signo identitario de tu pertenecer al movimiento de la batalla cultural. No sé si estoy consiguiendo si me estoy haciendo entender. Vuelvo a decir, la batalla cultural a fin de cuentas se está poniendo por encima de la Iglesia para estas personas. No importa si son católicos, si no son católicos, si tienen fe o si no tienen fe. Para todos los que son también católicos y tienen fe, vemos que en la mayoría de las ocasiones, la batalla cultural la ponen por encima, como una prioridad, antes que lo que es la Iglesia
la defensa de la Iglesia, la nueva evangelización, el inculturizar la cultura. Entonces tenemos que examinar realmente esto, ¿vale? Tenemos que examinarlo y examinarlo, creo yo, atentamente. Porque vamos a ver, ¿qué es lo que vemos nosotros de la batalla cultural? ¿Sí? Nosotros vemos personas, ¿vale?, comprometidas en presentar un combate de ideas, ¿vale?, queriendo cambiar las ideas de una sociedad respecto de determinados temas. Para ello, estas personas están constantemente haciendo viajes, están constantemente dando conferencias, están constantemente escribiendo libros. Hay como una... No sé, además están como muy relacionados todos entre ellos, ¿no? Es como si hubiese como un cupo, ¿vale?, en el que no sé si será fácil o difícil entrar, no lo sé, no lo voy a juzgar eso, porque es algo que desconozco. Pero pareciera que ya tienen un determinado status quo, son los que son y son a los que se les llama para cualquier cosa. Vemos que cuando estas personas, por circunstancias, como pasó por ejemplo con Mamela Fiallo, ¿vale?, cuando estas personas, esa batalla cultural les lleva a hacer una profesión de fe más real y les lleva como a una conversión, ¿vale? Es como que encuentran un cierto... se ven relegados como a un segundo plano. Y entonces tienen que empezar como a hacer apologética u otra cosa que no sea tan decididamente la batalla cultural. Ya no son tan reclamados, ya no tienen tanta, no sé, no tienen tanta facilidad para salir en programas de televisión, para salir en programas de radio, para vender sus libros, para dar sus conferencias. Y pareciera que solamente cuando nuevamente su discurso se vuelve en un discurso que gusta a ese público conservador, a ese público tradicionalista con el que ellos mismos se han identificado, con ese ala política, a la que ellos se han referenciado, y le dan ese discurso antipapa, anti-iglesia, pero fundamentalmente antipapa, personalizado siempre en la figura del sumo pontífice, es cuando esas personas encuentran eco en el público que ellos tienen. Y esto es algo que a mí me preocupa, porque si los católicos, si los cristianos, no podemos dar la batalla desde Cristo, no podemos poner la Iglesia en el lugar que le corresponde, nuestra fe en el lugar que le corresponde, que es el primer lugar, y desde esa fe cristiana, desde esa fe, realizar el resto de nuestras actividades, pues creo yo que a lo mejor estamos ante un problema. Creo yo que quizás estamos ante un problema. Porque si por ser católico o cristiano, por profesar con convicciones y con una conversión fuerte en mi fe, ya digamos que soy relegado en ese status quo de la batalla cultural, porque no afrento directamente al Papa, porque defiendo el magisterio de la Iglesia, ya no te encuentro hueco en esa batalla cultural. Creo que para todos los que somos cristianos, ahí se nos plantea un problema. ¿Qué hacemos primero? ¿Cuál es nuestra preferencia? ¿La batalla cultural? ¿La parte económica o no económica que tenga? ¿La parte de prestigio o no prestigio que tenga? ¿La parte de reconocimiento académico o no académico que tenga? ¿Los fines políticos que podamos perseguir o no perseguir en esa batalla cultural? Eso, o nuestra vida de fe, o nuestra fe como católicos y como cristianos. ¿Qué es lo que priorizamos? Vale, he nombrado el caso de Mamela Fiallo porque me acuerdo de los programas que ella hacía de cuando hablaba de su conversión. No es porque esté hablando, bueno, sencillamente, ¿no? Tampoco, yo pues, no soy súper conocedora de todas las personas de la batalla cultural, no los he seguido a todos, porque siempre me ha parecido un movimiento muy politizado, y a mí, cuando se está dando una batalla de valores y se da desde la política, lo siento, pero no me convence, lo digo claramente, pero esa es mi opinión personal, ¿de acuerdo?
Esa es solamente mi opinión personal y eso lo estoy contando solo para contaros que no conozco ni a todos de nombre, más o menos sí, pero no les he seguido hasta el punto de poder saber qué vivencias ha tenido, por qué vicisitudes ha pasado o no ha pasado, ¿de acuerdo? Yo conozco de nombres, pues yo qué sé, pues los más normales, ¿no? Yo qué sé. A Mamela sí, por el tema de mujer, porque la entrevistaron a muchos sitios. Luego, el libro de... que os estaba hablando, Nicolás Márquez. Nicolás Márquez era el que estaba con Agustín Laje escribiendo el libro de la nueva izquierda. Nicolás Márquez, no sé si Carlos Iturrieta formará parte también de ese grupo, no sé, ¿vale? Sé que en un tiempo de más o menos intensidad, no lo sé tampoco, no sé evaluarla, ¿vale? Esa intensidad sí o no, pero estaba también, lo diré que no lo digo, Jonathan Ramos, ¿vale? Ha estado en algún momento metido o queriendo entrar, no lo sé bien, ¿vale? En el tema de la batalla cultural. Pues tampoco es que yo tenga muchos más nombres en mi mente, que sé que los hay, ¿vale? Bien. Pero a lo que voy es esto. Es lo que os estaba diciendo. Esta batalla cultural planteada como está, en esta dicotomía de derecha o izquierda, me da igual si se llama nueva derecha o se llama nueva izquierda, derecha o izquierda, planteada desde una opción política, para mí es más política que cultura. Para mí es más política que cultura. Yo estoy de acuerdo en que hay que conseguir ir influenciando la política también, pero el tema es, ¿la vamos a influenciar con el tema de la batalla cultural? ¿O la influenciamos del modo en que nos enseña la Iglesia? La Iglesia apoya la batalla cultural. Y si la apoya, ¿de qué manera o de qué no? Se está siguiendo lo que la Iglesia nos guía y las herramientas que nos da en estos temas de la batalla cultural. Esas son las preguntas, la reflexión que a mí me gustaría que fuésemos haciendo y que hagamos, sobre todo por lo que os he dicho, porque es que lo que yo veo es que por esos condicionantes de adherirse a una opción política, pareciera que en la batalla cultural hay que dar un discurso que también guste a esa opción política, ¿vale? Esa opción política está también muy identificada dentro de la Iglesia, dentro de la misma Iglesia. También se ha politizado la Iglesia de esa manera, entre derecha e izquierda, entre posturas conservadoras y posturas progresistas, pero no ya solamente de valores, sino de política, ¿vale? Y entonces está todo interrelacionado, ¿no? Y cuando entramos en el lado conservador, que es el de la nueva derecha, es el lado conservador, que se define a sí mismo como conservador y tradicionalista, ahí entramos en contacto también luego, claro, volvemos a la de siempre, en diferentes grados nos podemos ir alejando o más, pero nos encontramos con una confrontación, en muchos casos, muy fuerte, contra el magisterio de la Iglesia Católica y contra el Santo Padre. ¿Es legítima entonces para un católico llevar adelante una batalla cultural que requiere de él el hecho que tenga que estar en oposición a la Iglesia o al Santo Padre? O, preguntado también de otra manera, no que lo requiera, sino que produce en él y lo lleva justamente a estar oponiéndose a ese magisterio y estar oponiéndose a lo que enseña, lo que hace o lo que deja de hacer el Santo Padre. ¿Por qué? Porque a partir de entonces, como la batalla cultural está puesta como la prioridad en esa persona, como está puesta antes que su fe y antes que su Iglesia, todo el magisterio de la Iglesia, todas las actuaciones de la Iglesia, todos los pasos y los movimientos del Papa se leen y se interpretan bajo la lupa de una batalla cultural que está adherida a un partido de derechas. Entonces eso a mí me parece un poco... Creo que tenemos que reflexionar sobre ello. Sinceramente, creo que tenemos que reflexionar sobre ello, reflexionar sobre las implicaciones que hay entre una cosa y otra, porque es que resulta curioso, ¿no? Resulta curioso. Y es que
Ayer mismo, cuando estaba haciendo el programa de Jonathan Ramos, yo estaba pensando, digo, ¿qué pasa? ¿Quieres volver a la batalla cultural y por eso crees que ahora tienes que volverte al discurso tradicionalista y volver a oponerte al Papa? Es quizá por eso. Es quizás por eso, por lo que viene ese cambio de Jonathan con el Santo Padre, para volver a congeniarse y hacerse otra vez simpático a ese grupo que se mueve en la batalla cultural. Es quizá por eso. No lo sé, yo estoy planteando solamente una hipótesis, porque empezó hablando el programa de la batalla cultural y de unirse todos en la batalla cultural y luego vino lo otro. Entonces, uno hay veces no sabe, dice, bueno, este cambio a qué se debe, cuando él ha defendido siempre al Papa con capa y espada. Y de repente no es que critica un poco al Papa, es que se va al polo opuesto. Se va al polo de los que rechazan al Santo Padre y a la que te resbales también van a rechazar incluso al Concilio Vaticano II. No sé, me parece un cambio un poco fuerte. Pero yo creo que es importante empezar a tener esto en cuenta porque quizás sí entendemos actuaciones de personajes que conocemos en la red y que quizás sí podemos entender y justificar por qué muestran las posturas que muestran, por qué tienen la actitud que tienen y de dónde vienen muchas veces sus oposiciones al magisterio de la Iglesia y por qué a veces se ha liado el follón que se ha liado. Porque estamos mezclando, como bien decía Dorum Veritatis cuando hablaba del sensu fidei, decía que los laicos tenemos nuestra fe contaminada por las cosas externas del mundo, entre ellas la política. Pues claro, lo hemos visto también esta tarde, lo primero que nos enseña la Iglesia es que la política, todo bien, vale, mientras sea el reflejo de la doctrina social, la doctrina moral y la doctrina dogmática de la Iglesia Católica. Pues estamos en eso, ¿vale? Entonces, lo que yo quería plantear aquí es estas relaciones que estamos viendo, en cómo debería, no sé, yo lo abro a la reflexión, he dado un poco mi opinión, lo abro a la reflexión de todos, bien, muestro lo que de verdad nos está diciendo la Iglesia, de cómo quiere que nosotros hagamos la batalla cultural, que la veo muy lejos de la batalla cultural que se nos pone delante. Creo que esta batalla cultural es meramente política, con lo cual no está cumpliendo ni los objetivos, ni las intenciones, ni las expectativas que como católicos y como Iglesia tenemos que tener. Creo que el hecho de que sea política, vuelvo a repetir, está muy en la base de su enfrentamiento también con la Iglesia. Y bueno, pues no sé, que me contéis en los comentarios lo que vosotros pensáis, ¿bien? Que me digáis si vosotros lo veis así o no. Yo sé que el tema de la batalla cultural es un tema controvertido. Yo quiero abrir este diálogo sobre la batalla cultural, quiero que sea un tema que se abra, que se empiece a hablar de ello, que veamos si realmente hay que hacerla como se hace o no hay que hacerla así, qué es lo que hay detrás, qué es lo que no lo hay. Si está bien que la batalla cultural, tal y como se está dando, se pueda ser calificada de muchos como católica, cuando parece ser que no va en esa línea. Si el hecho de desligar la fe y la cultura nos va a llevar a algún sitio o no nos lleva a ningún sitio, yo me gustaría que eso sea un tema que se abra, que se debata, que se ponga en cuestionamiento. Que se ponga en cuestionamiento porque son muchos años ya que se lleva dando esta batalla cultural en esta línea y quizá es hora de darle un viraje a esta batalla cultural. Quizá. Me cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él.
Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud de la fe, la plenitud de la fe.